Bueno, ya estamos grabando. Bueno, vuelvo a la cuestión del límite, ¿no? Básicamente cuando calculamos límites, en el caso de funciones de una variable, que es lo que nosotros dominamos, generalmente los límites son por evaluación directa. O sea, usted lo que hace es, o bien un polinomio, una función trigonométrica o algún otro tipo de función, que se puede evaluar directamente. Entonces ahí no hay ningún problema. Son los llamados límites por evaluación directa. Existen entonces los casos más complicados en los que no es posible hacer una evaluación directa, porque usted tiene una indefinición de o bien del tipo 0 entre 0 o bien del tipo infinito sobre infinito. En estos casos entonces la técnica es eliminar esta indefinición, ya bien sea por factorización o por alguna otra técnica, ¿no? Pero puede ser por factorización o puede ser, por ejemplo, multiplicar por la expresión conjugada para buscar una expresión que se pueda factorizar, ese tipo de técnicas, ¿no? Pero bueno, en concreto lo que tenemos entonces son límites para cada componente, y cada componente se calcula el límite de una función de una variable. De igual forma, para las derivadas, lo que tenemos entonces es la derivada de cada una de las componentes, usando las reglas de derivación para funciones, también para funciones de una variable. Estuvimos de alguna forma analizando y demostrando, de hecho hace un par de clases, hace un par de sesiones, cómo las reglas de derivación fundamentales para estas funciones vectoriales. Lo que estuvimos viendo fue que bueno, existe cierta analogía en cuanto a algunas reglas de derivación, como puede ser para la suma. Bueno, en este caso la suma de dos vectores. La derivada de la suma de dos funciones vectoriales es la suma de las derivadas para cada una de las funciones. Si yo tengo una constante multiplicada por una función, entonces la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función. Después una especie de regla del producto, pero que aplica para, en este caso, cuando multiplicamos una función escalar por una función vectorial. Esta la demostramos en clase. Y también una regla del producto, en este caso donde el producto es el producto escalar de las funciones. Está la regla un poco más compleja para el caso del producto vectorial, que no hicimos una demostración, aunque dimos una idea de cómo podría demostrarse esa propiedad. Pero bueno, en general yo creo que las primeras cuatro sí las pudimos demostrar. La tercera es una regla de la cadena. Si yo tengo la derivada de una función vectorial que es a su vez función de una función escalar, entonces sería la derivada de la función escalar por la derivada de la función vectorial respecto al argumento, que es en este caso la función. Existen otras propiedades que no hemos detallado mucho en cuanto a la definición de velocidad, rapidez y aceleración. Son conceptos que ya conocemos de mecánica, pero bueno, aquí están formalizados ya para, en este caso, estas partículas, bueno, estos conceptos un poco más abstractos. La velocidad básicamente es la primera derivada de cada una de las componentes. La rapidez no es más que la norma, o sea, la longitud del vector velocidad. Y la aceleración es la segunda derivada de en este caso del vector del radio vector, o la primera derivada del vector velocidad. Otro concepto que digamos que tenemos que tener en cuenta es el referido, y ahorita eso lo voy a discutir en un par de ejemplos, es el referido a la relación entre una función vectorial y una curva. Lo que nosotros habíamos planteado era que si usted tenía una función vectorial, esta función básicamente representa una curva en el espacio, y que de igual forma, si uno tiene una curva en el espacio, se puede parametrizar como una función vectorial. La curva en el espacio básicamente es la trayectoria que describe este radiovector
cuando uno va cuando el parámetro va cambiando. Entonces eso básicamente sería la curva que está descrita por una función vectorial. O sea que usted tiene una curva y la puede parametrizar, o sea, expresar en función de cuando decimos parametrizar, es expresar como una función vectorial. Y de igual forma, cada función vectorial tiene, digamos, una curva en el espacio que, en este caso, que la caracteriza. Entonces hay una correspondencia. Si estamos hablando de funciones continuas, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si la función vectorial es continua, entonces básicamente esta función me describe una curva en el espacio. De igual forma, cada curva se puede parametrizar como una función vectorial. Bueno, usamos la MATLAB, que es nuestra herramienta todopoderosa, y vimos, por ejemplo, en este caso algunas de las, bueno, como por ejemplo una curva dada se puede, bueno, las gráficas de estas funciones, que obviamente hacerlas a mano es complicado, pero bueno, si tenemos estas herramientas numéricas, nos podemos hacer de forma mucho más sencilla. Vimos varios ejemplos en este caso de curvas que están descritas por las funciones vectoriales usando algunas funciones de MATLAB. En este caso las curvas y las parametrizaciones, en este caso la función vectorial y la curva que en este caso equivalente a la curva que representa a cada una de estas funciones vectoriales. Las integrales. De igual forma, cuando usted calcula la integral de una función vectorial, básicamente lo que está haciendo es calcular las integrales de cada una de las componentes, ¿no? Entonces, como se ve acá en esta lámina, yo tengo una función r en t que tiene componentes x, y y z, y sencillamente la integral de a a b, o sea, la integral definida de la función vectorial, no es más que la integral de cada una de las componentes en este caso, de esta función. Entonces, bueno, al igual que para el caso de la derivada, o al igual que el caso del límite, lo que hacemos entonces es aplicar las reglas de derivación para funciones de una variable, para el cálculo, en este caso, de la integral de una función vectorial. En el caso de la integral definida, el resultado entonces es un vector r, que es la primitiva en este caso la función r chiquita, es la r en grande, la primitiva, o sea, la integral. Aquí hay un error, aquí sería integral indefinida, disculpen. Aquí sería integral indefinida, entonces, bueno, después lo voy a modificar, pero bueno, no sería obviamente de a hasta b, ¿no? Sino la integral sin los límites, ¿no? Sin los límites. Bueno, después voy a modificar esa lámina para eliminar ese error. O sea, aquí si hablamos de integral indefinida no estarían entonces los límites de a hasta b. La función r mayúscula es entonces una función, es la primitiva, y c es la constante de integración que aparece cada vez que usted tiene una integral indefinida. O sea que el producto de la integración entonces son dos vectores, un vector que es la primitiva, que es la r mayúscula en t, y c, que es en este caso la constante de integración. El otro concepto con el que básicamente que terminaría, con el que terminaríamos este tema referente a funciones vectoriales, es la longitud de arco. La longitud de arco viene siendo, en este caso, la distancia, por así decirlo, que recorre la partícula, ¿no? La distancia que recorre la partícula, ¿no? Bueno, voy a irme a mi pizarroncito. O sea, eso es básicamente la distancia que la partícula recorre. Dame un segundo. O sea, lo que es la longitud de arco
Bueno, vamos a ver la definición. Fíjense, yo lo que tengo acá entonces es la integral de en este caso la rapidez, que es la norma de la velocidad. Esto estoy integrando v de t, de a hasta b. Entonces, si yo puedo escribir esto de una forma más, digamos, por así decirlo, conocida. O sea, la longitud de arco entonces sería básicamente la integral de a a b, en este caso de la norma de la velocidad, o sea, la rapidez, ¿no? Que fue lo que acabamos de definir, de t, ¿no? O sea, sería entonces, si yo pongo la rapidez como v, integral de v de t, ¿no? Esto viene siendo un elemento de longitud de arco. O sea, si yo tengo una trayectoria de mi partícula desde t igual a a hasta t igual a b, ¿no? Lo que estoy haciendo al calcular la longitud de arco es calcular la distancia que recorre la partícula desde el punto A al punto B, ¿no? O si tuviera una curva un poco, una forma un poco más caprichosa, ¿no? Básicamente la longitud de arco sería esto, ¿no? Entonces, en un elemento, en un tiempo muy pequeño, la partícula recorre una longitud ds, ¿no? ds, lo voy a poner ds, esa longitud ds es v de t, ¿no? O sea, es la rapidez por el elemento de tiempo. Entonces, cuando integro de a a b, tendría entonces toda la longitud que recorre la partícula, la longitud que recorría a lo largo de esa curva, en el intervalo de tiempo de a a b. Eso es básicamente la idea de la longitud de arco, ¿no? Bueno, esta lámina la voy a salvar. La voy a salvar, perdón. Disculpen, voy a lo voy a salvar acá y me voy a mi presentación, esta lámina se la estoy salvando para que tengamos un poco más de información sobre las clases, ¿no? Este sería boceto 01. Bueno, sí, hasta aquí se oye bien y se escucha y se ve bien la pantalla, ¿sí? Sí, confírmenme, por favor. Sí, puede. Ok, muy bien. Bueno, básicamente esto es lo referente a la longitud de arco. Entonces, como vemos, son varios conceptos, ¿no? Son varios conceptos. Bueno, aquí yo creo que terminamos los temas referentes a lo que sería funciones vectoriales. Entonces, bueno, resumiendo un poco, estaríamos hablando de lo que serían los límites, las derivadas, velocidad, rapidez, aceleración, la forma paramétrica, la integración y la longitud de arco, ¿no? Entonces sería básicamente los temas, digamos, centrales, ¿no? Que discutiríamos en la tarea y en el examen. Vamos entonces a ver un par de ejemplos de la parte concerniente a forma paramétrica de una curva, ¿no? Lo que sea forma paramétrica de una curva.
Bueno, lo que habíamos visto en la lámina era que si yo tenía una función vectorial continua, o sea, si yo tengo una función vectorial continua, esa función vectorial describe una curva en el espacio o en el plano, y cada curva a su vez se puede parametrizar como una función vectorial. Entonces eso es importante, ¿no? Digamos que yo tengo una elipse, ¿no? Yo tengo una elipse, digamos, bueno, aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo puedo yo parametrizar esto como una función vectorial, ¿no? Sería, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? O podría ser encontrar la función vectorial, ¿no?, que parametriza a esa elipse. Digamos que la elipse x cuadrado sobre a cuadrado, ¿no?, y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bueno, acá lo que veo entonces es que yo puedo expresar esto como x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado igual a 1. Si me recuerdo digamos, algunas identidades de trigonometría, puedo ver que, bueno, que yo recuerdo, por ejemplo, la identidad pitagórica fundamental, que me dice que coseno cuadrado de t, de un ángulo, en este caso sería el parámetro que voy a, más seno cuadrado es igual a 1. Y entonces, bueno, esto me puede servir. Entonces, si yo considero que x sobre a es coseno y y sobre b es seno, entonces, bueno, sería una expresión, una forma de parametrizar esa curva, ¿no? En este caso, yo puedo decir que x sobre a es coseno y que y sobre b es seno. Obviamente, cuando elevo todo esto al cuadrado, sí voy a obtener 1, pues sería coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Por lo tanto, a partir de ahí lo que voy a estar obteniendo es, que si x sobre a es coseno de t, entonces x sería a por coseno de t. X sería a por coseno de t y y sería b por seno de t. Y estas serían las componentes x y y de la función vectorial. O sea que la parametrización, la función vectorial que parametriza a la curva sería entonces la función r en t con componentes a coseno de t, b seno de t. Y esta sería entonces la
la parametrización para esa curva, que cuando hablamos de la parametrización me refiero a la función vectorial que parametriza a la curva, que en este caso es la elipse que acabamos que habíamos mostrado. Entonces ese sería un ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? En muchos casos es mucho más sencillo que esto, ¿no? Digamos que tengo yo, encontrar la función vectorial que parametriza a la, digamos, parábola. A la parábola. Digamos que tengo la y igual a x cuadrado y quiero calcular la función vectorial. Aquí es muy sencillo. Aquí sencillamente yo puedo decir que x es igual a parámetro t. Por lo tanto, si y es igual a x cuadrado, entonces y sería igual a t al cuadrado. Entonces, la función vectorial que parametriza a esa curva es sencillamente la función t, t cuadrado. O sea, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones todo se reduce a buscar, a eliminar de alguna forma, sustituir una de las variables por un parámetro y entonces tratar de sustituir de forma tal que tener una expresión de x y y que dependa solamente de ese parámetro. Entonces, esto sería otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, que no copié esto. Voy a copiarlo. Ok, aquí guardo. No. Si este ya lo tengo, voy a buscar 6. Vamos a otro ejemplo. Digamos que quiero parametrizar una curva. Igual me voy al caso de una elipse. Digamos, tengo x menos 3 sobre 4 x menos 3 cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Esa sería en este caso la elipse, y quiero parametrizar esta elipse como una función vectorial. Igual aquí en este caso ya se ve que vamos a hacer uso de la identidad pitagórica. Yo puedo decir esto, reescribir esto como x menos 2 sobre 2 al cuadrado, ¿no? Más y menos 1 sobre 3 al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, aquí puedo ver que la expresión que está dentro del cuadrado, ¿no? Sería coseno en este caso, ¿no? O sea, coseno de t es igual a x menos 3 sobre 2, ¿no? Y seno de t es igual a y menos 1 sobre 3, ¿no? Por lo tanto, la función vectorial que estoy buscando se calcularía despejando x y despejando y. Cuando despejo x en t me va a quedar como 2 coseno de t más 3, 2 coseno de t más 3, y para y voy a obtener 3 seno de t más 1. Entonces, en este caso esta sería la componente x y la componente y de la función vectorial que parametriza a la elipse que tenía yo al inicio.
Entonces básicamente sería esa la solución. Voy acá, voy a copiar esto. Bueno, de igual forma puede ser que tenga yo entonces expresiones un poco más complejas, ¿no? Pero básicamente la idea básica sería esa, ¿no? Si tuviera, vamos a poner otro ejemplo. Muy sencillo, digamos y es igual a x al cubo más x más 1, una función cúbica, igual muy simple acá. En este caso el parámetro, la variable x puede ser el parámetro t, la variable y sería entonces t al cubo más t más 1, ¿no? O sea que en este caso la función vectorial tiene componentes t, t al cubo más t más 1. Entonces básicamente esa sería digamos la parametrización de, en este caso, para tener, o sea, esa sería la función vectorial que parametriza esta curva. ¿Ok? Entonces, en principio, la idea es simple, pero bueno, en ocasiones se nos puede complicar un poco desde el punto de vista de ver qué sustitución hago, ese tipo de cuestiones. Puede ser complicado, o no tan complicado, pero puede ocurrir. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a sacar otro ejemplo. A ver. Bueno, igual puede ser, igual que yo calcule la curva, si yo tengo la función vectorial, ¿no? También podría ser otro ejemplo, ¿no? Podría ser otro ejemplo. Vamos a hacer uno de derivadas, ¿no? Digamos, para un ejemplo simple de derivadas o integrales. Déjenme buscar un ejemplo por acá. A ver, supongamos que yo tengo un cálculo de integrales, digamos. Bueno, supongamos que yo tengo mi función vectorial, digamos, la voy a escribir como 2 coseno de t por i más seno de t por j más, bueno, en este caso lo que tengo es una función vectorial que tiene componentes, a ver, disculpen, no, parece que sí todo está bien. Seguimos grabando, no hay ningún problema. Bueno, esto se puede expresar también por componentes, como la función con componentes 2 coseno de t, seno de t, y
2t. Y lo que sería entonces la integral de esta función vectorial sería entonces la suma, sería entonces la integral de cada componente, ¿no? En este caso sería la integral de 2 coseno de t, que es la primera componente, la integral de la segunda componente y la integral de la tercera componente. Perdón, me faltó acá dt y todo lo demás. A ver, dt, ¿no? Integral de seno de t dt y la integral de 2t dt. Entonces básicamente lo que tengo entonces serían esas integrales. Son integrales indefinidas. Voy a expresarlo. Bueno, la primera integral ya sería entonces la integral de 2 cosenos sería 2 seno, ¿no? Sería 2 seno. Bueno, aquí la derivada sería entonces igual a coseno, a 2 cosenos, más una constante que voy a llamar C1, ¿no? Recuerden que en este caso aparece la constante es un vector, ¿no? La integral de seno de t dt sería entonces menos coseno más otra constante, y la integral de 2t sería t cuadrado, ¿no? Básicamente sería así. Y por lo tanto la integral de todo esto serían estas tres funciones. 1, 2 y 3. Sería vector con 3 componentes, ¿no? Sería 2 seno de t, ¿no? Por i menos coseno de t por j más t cuadrado por k más un vector c que tiene como componentes cada una de las constantes de integración para cada una de las integrales. Entonces este sería el resultado. O sea, básicamente ese sería entonces el resultado de la integral indefinida para ese caso que estamos analizando. De igual forma, si tuviera yo, por ejemplo, derivadas, igual sería entonces la derivada sería entonces, bueno, derivar cada una de las componentes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, déjenme observar esto. O sea, lo que es conceptualmente hablando no es nada complejo. Vamos a discutir otro ejemplo, digamos, a ver si derivadas, por ejemplo, ¿no? Derivadas. Un ejemplo sencillo.
digamos que tengo la función vectorial con componentes 2 coseno de t, seno de t y t, ¿no? Y quiero calcular la derivada. La derivada se calcula entonces como la derivada de cada componente, un vector cuyas componentes son las derivadas de cada una de las componentes. Entonces sería la derivada de la primera componente. Bueno, voy a poner acá con diferenciales para no confundirnos. La derivada entonces sería la derivada de coseno sería menos seno. Entonces este sería, la derivada sería este vector, que también sería la velocidad, ¿no? También sería la velocidad. Si por casualidad fuera a calcular, por ejemplo, la norma de este vector, que sería entonces la rapidez, ¿no? Vamos a ver un ejemplo donde podamos ver, digamos, rapidez y aceleración. Rapidez y aceleración. Digamos que yo tengo el vector o la función vectorial coseno de t, seno de t y t, ¿no? Y me piden, para empezar, la velocidad. La velocidad es la primera derivada del vector de posición de la partícula, sería entonces d coseno de t dt, ¿no? D seno de t dt y dt respecto a t. La derivada del coseno sería menos seno. La derivada del seno sería coseno. Y aquí sería. La rapidez, en este caso, sería, esto es vector velocidad. La rapidez es la norma o la magnitud del vector velocidad. Sería entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Sería menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Bueno, por la identidad pitagórica esto sería coseno cuadrado más seno cuadrado sería igual a 1, más 1 al cuadrado, me queda entonces raíz de 1 más 1, me queda raíz de 2. O sea que la rapidez en este caso sería básicamente raíz de 2, ¿no? Para esta partícula, ¿no? O sea, la rapidez sería raíz de 2. De igual forma puedo calcular la aceleración. O sea, ya calculamos velocidad y calculamos rapidez. Vamos a calcular la aceleración. Calculamos la aceleración.
Bueno, la aceleración es la segunda derivada del vector, del radiovector, o sea, la función vectorial como tal, o la primera derivada de la velocidad. La velocidad tiene componentes menos seno de t, coseno de t y 1, por lo tanto, aquí es v, no nos confundamos. Por lo tanto, la aceleración sería igual a la derivada de menos seno, la derivada de coseno, y la derivada de 1, que es constante, por lo tanto va a ser igual a 0. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, y aquí sería 0. Entonces esta sería la aceleración. De igual forma, si nos piden longitud de arco, entonces usaríamos la rapidez, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver la longitud de arco, voy a guardar acá. Si quiero ver la longitud de arco, que la longitud de arco no es más que la distancia que recorre la partícula a lo largo de esa trayectoria, de la trayectoria descrita por la función vectorial. O sea, tengo una función vectorial. En el tiempo 1 está aquí la partícula, en el tiempo 2 está acá. Entonces esto es lo que la curva que describe, sería la curva asociada con esta función en el intervalo de 1 a 2. Si me piden la longitud de arco de 1 a 2, no es más que la rapidez por el tiempo, por el elemento de tiempo. Ahora, la rapidez en este caso es raíz de 2. Se va a integral de 1 a 2 de raíz de 2 dt. Me va a quedar entonces que la integral es raíz de 2 por t. Y tengo que evaluar de t igual a 1, t igual a 2. Se me va a quedar raíz de 2 por 2 menos 1, ¿no? Igual a raíz de 2. Ese es en ese caso la longitud de arco en el tiempo de t igual a 1, que recorre la partícula de t igual a 1 a t igual a 2. ¿Sí? Sería básicamente en este caso la longitud de arco descrita por la partícula. Lo que respecta a... Bueno, hemos visto ejemplos muy concretos, en este caso, sencillos, ¿no? Para analizar esto, ¿no? Vamos a ver otro de longitud de arco, a ver si tenemos otro por acá. No recuerdo si salvé esto, lo voy a salvar de nuevo.
Si quiero que sí lo haya salvado. Lo voy a salvar de nuevo por si acaso. Y ya lo voy a borrar. Bueno, digamos que tengo la partícula digamos que tengo esta partícula, ¿no? Esto básicamente lo que me está haciendo es parametrizar la ecuación de una circunferencia. O sea, aquí lo que yo tengo es x es r por coseno de t, y es igual a r por seno de t. Si elevamos al cuadrado y sumamos x cuadrado más y cuadrado, me va a quedar r cuadrado coseno cuadrado de t más r cuadrado seno cuadrado de t. Factor común r cuadrado, me va a quedar la identidad pitagórica coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. O sea que lo que estoy obteniendo es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? Es una circunferencia de radio r. En este caso la curva es una circunferencia de radio r con centro en el origen, en 0, 0. Y la parametrización entonces es esa curva que aparece acá es la parametrización para básicamente la ecuación de una circunferencia. Si yo voy a calcular la longitud de arco para esa partícula, por ejemplo, en un tiempo dado, lo que estaría calculando es la longitud sobre una circunferencia de radio r. Vamos a calcular entonces la longitud de arco, ¿no? En este caso la longitud de arco sería la integral de la rapidez por el elemento de tiempo, v de t, ¿no? Ok, la rapidez en este caso, bueno, la velocidad es la primera derivada, que sería r por coseno, sería menos r por seno. R por seno sería r por coseno, ¿no? Y esto sería la velocidad, la rapidez sería la norma de este vector. Sería raíz cuadrada de r cuadrado seno cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado. Me queda raíz cuadrada de r cuadrado, sería r. Positivo porque r es menor que 0, entonces aquí no hay ningún problema, no es norma, no vamos a poner es la norma r, sino que sería igual a r. Por lo tanto, la longitud de arco para este movimiento, voy a salvar, la longitud de arco para este movimiento, para la trayectoria de esta partícula, la longitud de arco, sería entonces, digamos, de 0 a 2pi, que es el parámetro. El parámetro básicamente aquí es el ángulo.
la longitud de arco de 0 a 2pi sería entonces como la longitud de la circunferencia, sería la rapidez por dt, vdt voy a poner. Ahora la rapidez es r, entonces me queda integral de 0 a 2pi de r de t, me queda r por t de 2pi. Aquí r t igual a 2pi, t igual a 0. Voy a poner aquí 2pi, de 0 a 2pi. Me va a quedar entonces 2πr. 2πr, que es básicamente entonces la longitud de una circunferencia de radio r, ¿no? Si yo cambio, el parámetro en este caso va cambiando, en este caso el parámetro lo que es el ángulo descrito por el radiovector de la partícula de 0 a 2pi. Y la longitud de arco en este caso es la longitud de la trayectoria descrita, que es la longitud de la circunferencia, que es igual a 2πr. Muy bien. Salvo esta última lámina. Y voy a regresar a nuestro salón. Ay, ¿cuánto tiempo llevo grabando? 51 minutos, está bien, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, no vamos a extender mucho más la presentación porque llega un momento que no es cansado, ¿no? Vamos a dejar de presentar. Bueno, la idea de la clase era básicamente un poco resumir, dado que tuvimos ese pequeño bache en la clase anterior. Bueno, voy a dejar de presentar ahorita.